Bien, Robert Maníacos, vamos hoy con un vídeo, siguiendo esa dinámica de polémicas que hay en estos últimos días sobre la cuestión de cómo Meta está enfocando el mercado pues de cara al futuro, ¿no? Pero antes de esto vamos con la encuesta, la última encuesta que pusimos en el canal, vamos a comentarla muy brevemente. En esa encuesta nos preguntábamos, pues con la llegada de Valve Decar llegará SteamOS. De hecho, se supone que SteamOS para escritorio, para ordenadores de sobremesa, llegaría más pronto que tarde. Y preguntábamos ahí si os adaptaríais a ese formato SteamOS o permaneceríais en Windows a pesar de todo, a pesar de que tuviera fallos, etcétera. Ha habido 124 votos y el 38% han dicho que se pasarían a Linux con los ojos cerrados. Para aquel que no sepa lo que es Linux, es un sistema operativo como Windows, pero de código abierto. Hay multitud de versiones diferentes y Valve ha desarrollado una propia, que es ese SteamOS. Bueno, pues con muchas mejoras, muchas implementaciones. El Linux siempre ha tenido como la pega, digamos así, de que no era compatible con DirectX, pero con Proton y otras cuestiones que se han añadido a este sistema operativo, todo esto ha dado un vuelco total, a día de hoy habiendo muchísima compatibilidad de juegos con Linux sin mayores problemas. Ya en otras cuestiones tenemos el 49% que apuesta por Windows a pesar de sus fallos, a pesar de todo lo que eso implica, y un 6% en cada opción en cuanto a que no tienen un PC o cuando no sabían lo que es Linux siquiera, que acabo de explicarlo para el que no lo supiera. Bueno, pues simplemente esta encuesta lo que nos muestra en cierta manera es el equilibrio que hay entre personas que se pasarían sin dudarlo a SteamOS en el momento que estuviera público y lógicamente se comprobase que funciona correctamente, y Windows, que a lo mejor pues es el que se ha impuesto durante muchísimos años. Bien, y vamos a pasar con la cuestión de Meta. Por cierto, que ahora os pondré otra encuesta relacionada con esto que vamos a hablar en el día de hoy. Pero ha habido a toda esta marabunta de datos, informaciones y demás de los últimos días. Ha habido una conferencia de Chris Pratt, el responsable, director del tema de juegos y demás, dentro de lo que es Meta, en la GDC 2025, donde ha dejado cifras y datos interesantes que podemos analizar brevemente. Por ejemplo, nos ha dicho que el gasto en contenidos de lo que es Meta dentro de lo que son los visores Quest han sido de más de 2 billones de dólares, entre los cuales también destacamos que más del 30% en 2024 hubo más de un 30% más de uso de visores Quest. Por otro lado, en cuanto a los ingresos, desde que se lanzó al mercado Quest 2, que fue el primer visor de lo que son visores Quest, que tuvo un gran alcance, se han obtenido ingresos de 9 billones de dólares. De esos 9 billones de dólares, el 80% de esos ingresos ha sido con la venta de visores o con Meta Ray-Ban, etcétera, etcétera. Y el 20% ha sido venta de contenidos, con lo cual vemos que lógicamente hay una venta de contenidos dentro de la Meta Store pues bastante baja de contenidos de pago, me refiero. ¿Qué puede explicar estas bajas ventas? Bueno, pues aparte lógicamente del efecto negativo que proporciona el tema de la piratería, de la que siempre he hablado aquí en el canal de forma totalmente abierta, pues este tema lógicamente está quitando ventas. Pero al margen de esta cuestión, yo creo que hay una cuestión que quizá Meta no tenga tan en cuenta, o al menos esa sensación me da a mí, y es el hecho de que quizá esa cifra tan abultada de venta de visores Quest no se materialice después en ventas de contenidos. ¿Y por qué? Pues porque a mí me consta, y yo soy el primero que lo he hecho, hay muchísimos usuarios que se han comprado un visor Quest para jugar en PSVR precisamente, no para consumir productos de la Store. Yo personalmente me lo compré y me lo sigo comprando de momento porque tiene soporte PSVR con gran calidad para el precio contenido que tiene el visor, y además puedo disfrutar de los exclusivos de Quest. Pero me consta que hay muchísimos usuarios, y en Estados Unidos me imagino que también lo sabrá, que pues que se habrán comprado el visor exclusivamente para la PSVR y ya está, o para simulación, para lo que sea.
Entonces yo creo que esta cuestión no la está teniendo en cuenta, está echando más la culpa Meta de estos bajos ingresos, pues al hecho de que las personas adultas, los que consumimos, los que estamos demandando juegos AAA, etcétera, etcétera, pues después no estamos comprando esos juegos. Y yo creo que no es así, yo creo que sí los compramos en gran parte, pero siempre que están disponibles, lógicamente, en PSVR, tendemos a comprar la versión de PSVR por las mejores calidades que tiene, etcétera, etcétera. Esto hace, lógicamente, que si por un lado en la Metastore el público, sobre todo el público actual, que es un público joven, adolescente, que no tiene una gran fuente de ingresos, etcétera, consumen contenidos gratuitos, consumen contenidos de bajo coste, etcétera, etcétera, pero lógicamente los grandes títulos pues se ven un poco mermados en cuanto a las ventas dentro de la plataforma Quest. Aún así, pues sigue siendo una plataforma donde se vende bastante, pero ya se han visto, el año pasado lo vimos, algunos títulos como Metro Awakening que vendieron más incluso en PSVR que en visores Quest. Por otro lado, lógicamente, pues el hecho de toda esta mare magnum, esta nueva tendencia de Meta hacia Horizon Worlds, hacia el tema social, hacia las aplicaciones gratuitas, etcétera, etcétera, pues lógicamente está un poco enclaustrando de forma intencionada o no, yo me imagino que no intencionada, a los desarrolladores de juegos AAA. Porque por un lado tenemos que la Metastore proporciona menos ingresos debido a esto que hemos comentado antes, bajo mi punto de vista, y por otro lado se ponen ciertos impedimentos donde títulos que a lo mejor son gratuitos, por tanto los consumen más la gente, los adolescentes, etcétera, se ponen en los puestos más altos y hacen que títulos más importantes para entusiastas, para jugadores de VR que buscamos más calidad, queden por debajo y no estén tan vistosos. Pero bueno, vamos a continuar con estas declaraciones. Por otro lado, nos dicen que el 70% de el uso de juegos, aplicaciones, etcétera, en lo que es la Metastore serían tipo gratuito, y tiene toda la lógica con lo que he comentado antes, con el hecho de que, aparte de que Meta ahora se está enfocando en eso, pues esos títulos gratuitos, al haber más público adolescente debido al lanzamiento de MetaQuest 3S, pues hace que esos contenidos estén por encima de otros títulos de más calidad, pero que no son consumidos de forma tan masiva como los títulos gratuitos como Gorilla Tag y demás. Por otro lado, esto, lógicamente, este señor nos comenta que se debe a que hay un mayor público adolescente que ha entrado, como acabo de comentar, con el lanzamiento de MetaQuest 3S. Papá le ha regalado a mamá a su hijo adolescente el visor de turno y se dedican a jugar a juegos gratuitos y demás porque realmente tiene su lógica, no tienen un importe económico para gastar en juegos de pago. Bueno, otra afirmación que hace este señor es el hecho de que el público o los consumidores entusiastas de la VR, como pueda ser yo o vosotros, muchos de vosotros, no necesitamos que se nos pongan los títulos emblemáticos en primer lugar, porque nosotros cuando vamos a comprar a la Metastore ya sabemos lo que vamos a comprar. Y esto es falso, porque lógicamente es cierto que si yo, imagínate o imaginaros, sé que va a salir Batman Arkham Shadow, pues voy a ir al store y voy a buscar Batman Arkham Shadow y lo voy a comprar en el caso que lo quisiera comprar, ¿no? Pero también es bien cierto que hay muchos títulos de calidad que no son promocionados como Batman Arkham Shadow, etcétera, etcétera, y que si estos juegos gratuitos están en los tops de forma lógica, por lo que hemos comentado, no van a ser visibles a mí cuando yo vaya a la store y por tanto me van a evitar no solo que conozca el juego, sino al desarrollador le va a evitar que lo compremos. O al menos probemos la demo y si nos gusta lo compremos posteriormente. Esto sucede y por tanto yo no puedo estar de acuerdo con esta afirmación que hace este señor de que siempre que vamos el público entusiasta de la VR o adulto a comprar un juego ya sabemos lo que vamos a comprar. También nos gusta descubrir nuevos títulos, descubrir nuevas experiencias, etcétera, no solo a lo mejor los AAA que más suenan, digamos así, sino otros muchos títulos que son interesantes y disfrutables igualmente. Por otro lado, también comenta, o se nos comenta este señor, que, bueno, pues hasta el momento se han desarrollado en 2024 100 juegos con fondos de Meta, bueno, pues ya sea de VR o de XR, y por otro lado, parece ser que habría en preparación otros 200 juegos
en este momento para su lanzamiento en las plataformas o en el ecosistema de Meta. ¿Qué ocurre? Que con pues el enfoque que tiene Meta ahora mismo, esto está muy bien, pero lo que no sabemos realmente es si de todos estos juegos que se están preparando, incluso los que ya han salido, son todos títulos emblemáticos, títulos AAA, títulos realmente importantes, si son todos títulos de VR, que es la mayor queja que hay por parte de nosotros, de los que somos consumidores entusiastas, etcétera, etcétera. Todo indicaría que, dado el nuevo enfoque que tiene Meta, pues muchos de estos títulos que se estarían preparando, pues o bien serían de realidad mixta, que a día de hoy es verdad que con la API de control de cámaras que se ha liberado hace poco, podría ir la realidad mixta un poquito más allá, pero la realidad mixta en cierta manera tiene sus limitaciones. Lógicamente, podemos echar la imaginación, hemos visto experiencias de realidad mixta bastante interesantes, pero nunca llega a la profundidad y a la sensación inmersiva que puede llegar un juego de VR de alta calidad, por ejemplo, ¿no? Half-Life Alyx, Metro Awakening, etcétera, etcétera. Es muy diferente, por mucho que quieran ellos igualar la realidad mixta con la realidad virtual, es una experiencia totalmente diferente una y otra. Por tanto, pues eso de unir que con realidad mixta estamos hablando de VR me parece un error bastante de bulto, ya lo he comentado en más de una ocasión. En todo caso, en estas declaraciones, como es norma, pues últimamente por parte de Meta parece que se le quiere quitar hierro al asunto de pues ese enfoque que tiene Meta ahora mismo hacia Horizon Wars y todo este tipo de cosas, y por otro lado pues intentar explicar el por qué pues por qué Meta está tomando esta decisión de mercado, ¿no? Meta siempre habla de momento pues que lógicamente que el mercado está cambiando, que a raíz de MetaQuest 3 ha cambiado mucho más porque ha entrado mucha gente, muchos usuarios adolescentes al mundo de la VR, y que también en cierta manera nos está diciendo que centrándonos solo en los entusiastas de la VR no podemos conseguir que la VR sea un producto de masa. Habrá que ver en todo caso lo que venga en el futuro, lógicamente. Desde luego la mayoría de la comunidad tanto de Estados Unidos como aquí en España, etcétera, no estamos contentos con este enfoque que tiene Meta, porque el problema de todo esto es que el sentimiento que nos deja Meta con sus declaraciones continuas es de arrinconar la VR, lo que hemos hablado en muchas ocasiones, de que la VR ya no tiene tanta importancia, de que hay que centrarse en estos títulos gratuitos tipo Gorilla Tag, Fortnite, ese tipo de juegos, pero que al final son juegos que tienen lógicamente su cabida dentro de la VR, pero son juegos muy limitados, juegos muy simples a nivel de narrativa, a nivel de experiencia, etcétera, etcétera, y juegos además que no están indicados pues para un público como nosotros, ¿no? Lo ideal sería buscar un equilibrio, lógicamente, entre pues ese tema del Horizon Wars y demás, y el tema de los títulos de AAA o títulos simplemente de realidad virtual. Para ello, pues habría que equilibrar, por ejemplo, mucho más la Meta Store para que no esos títulos gratuitos no copen absolutamente todos los tops y no nos dejen ver los títulos que a otros tipos de público sí nos interesa, y sobre todo también que se le dé apoyo a los desarrolladores, no solo para que desarrollen realidad mixta y demás, sino también para que sigan desarrollando juegos VR y tengan en la plataforma Meta o las Meta Store tengan su espacio para vender sus títulos, porque al final lo que hace, como siempre, que una plataforma tenga más o menos éxito, pues realmente son los desarrolladores de juegos, las ventas por supuesto, etcétera, etcétera. Y si Meta no mantiene ese equilibrio, pues puede provocar, lógicamente, el mercado es voluble, más en una tecnología creciente o en crecimiento, como digo, de la VR, XR, etcétera, y puede provocar que si salen otras alternativas, que es la cuestión, pues los tanto desarrolladores como un cierto público que quizá pueda ser este que comentaba yo de usuarios que compran un visor Quest para jugar únicamente a PSVR, se desplace a otro ecosistema y pues Meta acabe siendo una plataforma sí muy masiva, pero donde será también muy espúrea, muy una plataforma en la cual pues sí habrá muchos adolescentes jugando a juegos tontorrones, al tema de Horizon Wars, etcétera, pero no habrá una
clientela, entre comillas, y con todos mis respetos a esta otra área de clientela, pero no será una clientela de calidad ni serán títulos de calidad. Y en cierta manera estarán dando la razón a muchas personas que han criticado muchas veces a Meta de que pues es una plataforma de móviles, que no tiene la calidad de la PSVR, etcétera, etcétera. Le dará la razón si finalmente se transforma en eso. Por tanto, pues yo creo que el reto que tiene por delante Meta es equilibrar en su justa medida, no ahora de repente echar toda la carne en el asador en Horizon World, sino efectivamente aumentar un poco el interés en esa parte que están viendo que hay un público potencial, pero sin dejar de lado al tema de la VR. Y ya estamos viendo, al menos por toda la información que está saliendo, etcétera, que la sensación general que tenemos los entusiastas de la VR, los que amamos este tema de la VR, es que se nos está desplazando, y esto lo tendría que tener muy en cuenta Meta. Bien, por otro lado, ya para finalizar, Andrew Bosworth, por su lado, ha tenido una discusión bastante amplia en X sobre el tema del famoso término de la MR o Mixed Reality para englobar la VR. Yo sigo diciendo que me parece un error, la VR es la VR y la realidad mixta es la realidad mixta, pero Bosworth pues justifica esto porque parece ser, yo no sé exactamente por qué, pero parece ser que el público no entiende bien eso, qué es eso de la VR, y que MR o XR sería un término más asequible para el nuevo público, para el público joven, cuando, bajo mi punto de vista, VR es un concepto más conocido porque lleva muchos años en boca de muchas personas, realidad virtual, que realidad mixta, que es algo mucho más, bajo mi punto de vista, una tecnología mucho más joven a nivel de consumidor. Por tanto, bueno, pues yo sigo diciendo que este cambio de términos va dirigido más a la nueva filosofía de Meta, donde quiere poner mucha incidencia en la realidad mixta y que la VR no tenga tanta importancia, porque para Meta, vuelvo a repetir, a día de hoy, el público entusiasta, el público adulto, el que requiere de aplicaciones y juegos AAA, etcétera, es mucho más pequeña que la que ha venido con el tema de MetaQuest 3S, gente joven, etcétera, y por tanto por eso ellos se quieren centrar en eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con Meta, vamos a ver qué pasa con Valve, si finalmente saca el visor, qué movimiento se produce ahí en el momento que Valve saque el visor y si se confirma todas las características que va a tener y su precio, etcétera, etcétera. Ahí va a haber un momento, estamos en un momento bastante interesante, bastante en el ámbito de lo que sería un cambio de paradigma realmente, donde quizá, no es que Meta vaya a fracasar, pero quizá Meta se quede como un nicho, digamos así, más que un nicho, un centro de juego tipo para ver películas, etcétera, y tipo juegos más simplones, más tipo móvil, etcétera, y sea Valve la que se lleve el público entusiasta de la VR, se traslade a Valve y lógicamente muchos desarrolladores de juegos tipo AAA, que son más ambiciosos que simplemente un Horizon Worlds, etcétera, pues se trasladen también a desarrollar sus títulos para ese público. Pero bueno, eso lo veremos conforme pase el tiempo, conforme haya más información. De momento todo esto es lo que os puedo comentar. Nos vemos pronto, Reverquest Maníacos. Espero que todo esto os haya parecido interesante y espero vuestros comentarios en la zona de comentarios. Nos vemos pronto, que paséis buen día. Chao, chao.